Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel, el capítulo 9. Capítulo 9 de los versículos 4 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos actuado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy vienen los hombres de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su infidelidad, con que fueron infieles contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros, por mano de sus siervos, los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Y él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, como nunca fue hecho debajo de todo el cielo, como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras iniquidades y entender tu verdad. Por tanto, veló Jehová sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, pues no obedecimos su voz. Y ahora, Señor nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste nombre como en este día, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Señor Dios, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son dados en oprobio a todos los que están a nuestro alrededor. Y ahora, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado, por causa del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, que no derramamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, presta oído y actúa. No tardes por causa de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Es la segunda semana que estamos en estos versículos. La semana pasada también lo leímos, estuvimos sobre todo considerando la cuestión de las 70 semanas. Los 70 años. Las 70 semanas será después, pero digamos cómo se cumplieron esos 70 años profetizados por Jeremías sobre Jerusalén, sí, y después esta oración. Esta oración la leímos también, la consideramos un poco por encima, pero creo que es bueno que volvamos a ella y le prestemos atención.
En el Evangelio de Lucas tenemos cuando el Señor estaba orando, sus discípulos vinieron y dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús le dio una oración, un modelo de oración, ¿no? Que se conoce normalmente como la oración del Señor, ¿no? O la oración dominical, que significa lo mismo, o también otras veces Padre Nuestro, porque así comienza la oración, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Conocemos todos esta oración, que es un modelo, el modelo más genérico, se puede decir, de oración. Hay 7 peticiones, en ellos están contenidos, pues se puede decir los temas por los cuales debemos orar al Señor. Y los modelos de oración, pues este y otros que se ha dado también entre los cristianos, entre la Iglesia a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, pues también tienen su importancia, ¿no? El Señor, claro, nos llama a que oremos nosotros personalmente, que lo hagamos derramando nuestro corazón y que estemos habituados nosotros a la oración, ¿no? De manera que podamos hacerlo, ¿no? Nosotros es no solamente pues dependiendo, ¿no? de fórmulas ya hechas, ¿no? De fórmulas ya escritas, ¿no? Con todo y con eso sí que es bueno que las tengamos a veces presentes, ¿no? Estoy hablando de los modelos que se han dado en la Iglesia. Por ejemplo, tenemos en nuestro directorio del culto público, pues tenemos también formas de oración. No son oraciones litúrgicas, ¿no? Sino que nos dan los temas con los cuales orar en los cultos. Y bien, pues aquí tenemos una oración. En la Biblia tenemos pues, muchos ejemplos que están recogidos, escritos, palabra por palabra, de oración. Y si lo están, es para nuestra instrucción, es para nuestro beneficio, ¿no? Es para que nosotros podamos también aprender a orar. De la misma manera que los discípulos pidieron al Señor Jesús que enséñanos a orar y el Señor le dio ese modelo de oración, nosotros podemos también aprender a orar según las distintas necesidades, ¿no? Que hay oraciones de alabanza, hay otras de otro tipo, pero esta claramente es una oración de confesión y de súplica. Más concretamente es de súplica. Es una petición que se hace al Señor, pero sobre la base de una confesión de pecado. Esta oración, pues, claramente está compuesta por 3 partes. Tenemos la primera parte en el versículo 4, es la invocación al Señor. También se podría decir adoración, ¿no? Porque se le está reconociendo, se le está, pues, proclamando quién es y sus atributos. Versículo 4, por lo tanto, la invocación, adoración. Los versículos del 5 al 14 es la confesión, propiamente dicha, la confesión de los pecados. Y del versículo 15 al 19 tenemos la súplica, ¿no? Tenemos invocación, oración, ¿no? En primer lugar. En segundo, la confesión de pecados. Y en tercer lugar, la súplica al Señor. Aunque en el versículo 4 todo está pues precedido por esta frase cuando dice oré a Jehová mi Dios, ¿no? Esta expresión mi Dios, ¿no? Es también importante porque es Daniel quien ora y lo hace, por lo tanto, no a Dios como a un extraño, no lo hace pues sin confianza. Él tiene la confianza de que Jehová es su Dios y Él es su pueblo. Hay una confianza también por el hecho de que Él 3 veces al día estaba orando. 3 veces al día estaba orando rostro a Jerusalén. Bien, pues vemos
que esto es algo también importante cuando vamos a orar. Cuando vamos a orar también públicamente, pues hemos de decir: oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Al hacer esto, entonces vemos, nos estamos separando de las naciones, nos estamos separando de todos aquellos pueblos que no invocan el nombre de Dios, separando de todos aquellos que no se reconocen del pueblo de Dios, y entonces nos estamos reconociendo como su pueblo, y tenemos entonces esta confianza para orar a Él, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque si Él es nuestro Dios, entonces lo es por gracia, y Él recibe también nuestras oraciones por gracia. Esto es entonces lo que nos dice inicialmente. También confesé, como digo, es la parte principal de esta oración, pero comienza, digo, en el versículo 4, con la invocación del nombre de Dios. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces está invocando a Dios. Invocar significa llamar. Se está dirigiendo a Él, lo está llamando. Es como llamar a alguien, clamando, ¿no? A gritos. No lo hace literalmente, pero en el alma, ¿no? Se está dirigiendo a Él de esta manera, para que Él desde los cielos escuche y responda: ahora, Señor, Él es el Señor. Él es el que gobierna sobre todas las cosas, el que tiene toda la autoridad sobre todos los señores, sobre todos los reyes. Es entonces un título de la majestad y de la soberanía de Dios. También entonces está hablando de su grandeza, de la grandeza de Dios, Dios grande, que Él es el Altísimo, que Él es el incomparable en su ser, en todos sus atributos. Él es el Dios grande, incomparable. Y después dice: digno de ser temido. Digno de ser temido, o también que inspira temor, temible, ¿no? Es lo mismo. Entonces lo que estamos diciendo, durante los mensajes de la mañana, el temor de Dios es la reacción normal, es la reacción que se tiene que esperar en el alma de las criaturas, ¿no? Ante la presencia del Señor, al pensamiento de quién es Dios, ¿no? Al acercarnos a Él, incluso al estar en comunión con Él, en gracia, como hemos visto esta mañana. Y bien, pues entonces dice que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Esta es la invocación. Vemos que está aquí centrándose en Dios, centrándose en el nombre de Dios. Acordémonos también de la oración del Señor. Comienza: Padre nuestro. Está invocando también, invocando a Dios como nuestro Padre. Y también se está centrando en el nombre de Dios, en quién es Él, pidiendo que su nombre sea santificado, que sea reconocido tal y como Él es. Entonces vemos que es dos maneras la misma de comenzar la oración, invocando el nombre de Dios y centrándose en Dios, en sus atributos y en su majestad, en su nombre. Esta es la invocación. Por otra parte, también vemos que esta oración es bíblica, porque se está centrando en Dios y está poniendo en su boca palabras de la Escritura. Un ejemplo, la segunda mitad de este versículo 4, que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y bueno, pues esto lo estamos también,
casi literal de lo que leemos en el Decálogo, ¿verdad? Cuando dice, Deuteronomio 5, versículo 9, que yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Y, versículo 10, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí dice que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. La oración también ha de estar basada en la palabra, ha de ser bíblica, ha de tomar entonces las palabras de la Escritura y con ellas dirigirnos a Dios. Por eso hemos de acabar llenos de nuestra mente, nuestro corazón, de la Escritura, porque ellas serán las palabras que el Señor nos da para que nos dirijamos a Él. Él guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Él es fiel para con los que están en su pacto y están en su pacto fielmente a Él y a su nombre. Y es por eso, porque Él es fiel, que entonces podemos continuar en todo lo demás. La segunda parte es la confesión, decimos. Y ya comienza en el versículo 5. Y en este versículo 5 nos encontramos con 5 peticiones también, ¿no? O 5 nombres acerca del pecado. Y está pidiendo acerca de estos 5 nombres que describen el pecado. Hemos pecado el primero. Y bueno, pues esta es la palabra normal para pecado en el Antiguo Testamento. Muchas veces habremos escuchado que el significado de pecado en el Antiguo Testamento es errar el tiro. ¿Han escuchado alguna vez esta expresión? No. Bueno, algunos sí, otros no. Nosotros no acostumbramos a hacer ese tipo de definiciones, pero es bastante corriente. ¿Por qué esa expresión de errar el tiro? Sin duda proviene de Jueces, capítulo 20, versículo 16. Jueces, capítulo 20, versículo 16. De los hombres de Benjamín, ¿no? Dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban con una piedra, con la honda, a un caballo y no erraban. Entonces el verbo que está aquí, errar, es el mismo. Entonces fallar el tiro o errar, ¿no? También. Bueno, pues sí, es cierto. Yo no diría que la idea básica es la de errar el tiro. Sí que es la idea de fallar. Es la de fallar, ¿no? La idea de fallar, entonces, de equivocarse, ¿no? De hacer una cosa esperando que va uno a recibir bien, y después uno se da cuenta que no es así. Es lo que le ocurrió, ¿verdad? La tragedia a Adán y a Eva, ¿no? Por el engaño del diablo, que le dijo: transgredid el mandamiento y seréis como Dios. Y entonces en eso erraron, en eso fallaron, y fue un error y un fallo terrible. La primera palabra es: hemos pecado. La segunda dice: hemos cometido iniquidad. Entonces, en esta nuestra revisión SBC, ahora hemos intentado ser bastante más consistentes en reflejar esta palabra siempre como iniquidad, ¿no? Bueno, no se ha hecho absolutamente siempre. En algunos lugares que son muy conocidos se ha mantenido lo que había antes. Normalmente era maldad, pero es la palabra iniquidad, que en hebreo es sobre todo la idea de torcido, es la idea sobre todo de pervertido, ¿no? De retorcido, de perversión. Entonces está describiendo
esa maldad, ¿no?, que es realmente una perversión de la naturaleza, una perversión de nosotros como criaturas de Dios, una perversión de la vida, del orden tal como Dios lo ha hecho. Eso es la iniquidad. Nos hemos también, dice, comportado, actuado impíamente. Impíamente en la Reina Valera normalmente traduce la palabra maldad, o la idea de mal, maldad, mal, ¿no? Aunque la palabra impío es como si fuera alguien que no es piadoso, pero sobre todo en la Biblia Reina Valera es la idea de que es alguien malo, ¿no? Es la maldad del hombre, está pues expresado con hemos actuado impíamente y hemos sido rebeldes a este Señor, a este Dios grande, a este Dios digno de ser temido. Nos hemos sido rebeldes, nos hemos sublevado, ¿no? Nos hemos rebelado. Y también, más adelante dirá que hemos actuado, ya llegaremos también, hemos sido infieles a Él en el versículo 7. Nos has echado a causa de su infidelidad con que fueron infieles contra ti. La rebeldía, la idea de la rebeldía también siempre está de la mano de la infidelidad, de la traición a Dios, de la traición a Dios. Y por último dice, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios, ¿no?, sin obedecer a tus siervos los profetas. Entonces, se han apartado, no han puesto distancias, no se han apegado al Señor y a su palabra, sino que se han apartado de la palabra de Dios, sin obedecer, decimos, a los siervos, a los profetas, porque esa palabra no les vino a ellos, pues, sin más, ¿no? Dios se la envió con unos emisarios, con unos portavoces autorizados, sus siervos, los profetas, con la autoridad del Señor, con la autoridad de su palabra, y ellos se revelaron tanto pues a los siervos como también a la palabra que ellos decían. Vemos que se puede de esta manera pecar de muchas maneras, o el pecado se puede decir que tiene muchas caras. Y todas ellas, ninguna de ellas es algo bueno. El pecado es terrible y siempre es lo contrario de lo que hemos dicho en el versículo 1, de la invocación del nombre de Dios, de reconocer a Dios con Él, todo tal como es, ¿no? Y por lo tanto de temerlo. Es negar el nombre de Dios, es actuar como si Él no es el Señor, como si Él no es el Dios grande, como si Él no es el Dios digno de ser temido, y como que Él tampoco es fiel a todo lo que dice, fiel a sus promesas, por supuesto, pero también fiel a sus amenazas. Versículos 6 en adelante dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y vemos que estaba hablando y dirigiéndose primeramente ¿a quién? A la gente en alto, a la gente en autoridad, a los reyes, a los magistrados, a las autoridades, porque ellos son los que tienen que guiar después al pueblo a la obediencia. También a todo el pueblo, sí, pero comenzando por la cabeza. Y esto es un patrón que es importante tenerlo en darnos cuenta que está en la palabra, darnos cuenta que ha sido también así en la historia, y darnos cuenta que también es así como hemos de aspirar a hacerlo también hoy en el tiempo presente. Y ellos entonces, los reyes, los príncipes, padres, ellos desobedecieron y pecaron tal como hemos dicho. Y el versículo 7 hasta el 9 vemos hay un contraste fuerte entre Dios que es bueno, entre Dios que es fiel, y entre el pueblo que es malo
y que es infiel. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy tienen los hombres de Judá y los moradores de Jerusalén. Tuya es la justicia, y nosotros estamos en oprobio. Todos los moradores de Israel están en un estado caído, vergonzoso. Y tú eres justo por ello. Nadie te puede reprochar nada. Es justo que sea así porque hemos pecado. Moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de la infidelidad con que fueron infieles contra ti. Así pues, puesto que ellos fueron infieles, el Señor fue justo de echarlos, y a los que quedaron dejarlos en vergüenza. De Dios es la justicia, del pueblo es la vergüenza. El versículo 8 también. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De nuevo, de nosotros nuestra es la vergüenza. Y por último vemos otra vez de Dios, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Esto es una forma bastante corriente en la Escritura, ¿no? Vemos, está primero hablando de Dios, del pueblo y de Dios. No, esto es A, B, B, A. Esto se llama normalmente un quiasmo, ¿no? Y es para cuando nos encontramos esto en la Escritura, cuando nos damos cuenta, a veces está muy claro, otras veces no está tan claro verlo, pero cuando lo vemos en la Escritura, en nuestra lectura personal, podemos pensar, la parte que está en el centro, A, B, B, A, pues entonces el B y el B, la que está en el centro, es lo que está destacado. Entonces aquí, ¿qué es la parte que es central? ¿Qué es entonces lo que se destaca? A es tuya, es la justicia. B es nuestra, es la confusión. Después también B es nuestra, es la confusión. Y después de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia. Está destacando al pueblo. Está destacando la maldad del pueblo. Y está destacando sobre todo la vergüenza. Está destacando sobre todo el estado caído. Está destacando sobre todo que nos encontramos en un estado abatido. Y esto es justo. Esto es justo, por una parte. Pero por otra parte, vemos de Dios también es el tener misericordia. Y así acaba en el versículo 9. Tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. Y por eso, pues hay esperanza, y por eso Daniel después va a continuar en su súplica, en su petición a Dios, ¿no? Bien, pues entonces llegamos ya al versículo también 10 y 11. También sigue reconociendo. Esta es la confesión, está reconociendo los pecados que se hizo. Eso ya lo he dicho antes, lo que va a decir aquí en el versículo 10. No obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por mano de sus siervos profetas. Eso ya lo he dicho antes, ¿verdad? De los versículos anteriores. Pero lo vuelve a decir, ¿no? Porque no es solamente una mera, cumplir la forma, ¿no? Tenemos que decir lo que hemos hecho y ya está. Es realmente lamentarlo, ¿verdad? Está insistiendo porque realmente se está reconociendo que se hizo y que es grave. Versículo 11 también. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. El contra él no es contra Moisés, ¿no? La ley de Moisés, sino él es Dios. La ley de Moisés es siervo de Dios porque contra él, contra Dios hemos pecado. Y él, versículo 12, Dios ha confirmado su palabra y habló contra nosotros. Dicho sea de paso, en el versículo 11 y en el versículo 13 aparece la ley de Moisés. Y se está refiriendo aquí que literalmente el versículo 11 a la maldición del pacto. Sabemos en Deuteronomio capítulo 28 son las bendiciones y las maldiciones al pueblo por la obediencia o por la desobediencia.
Lo podemos pues, leer en casa también en Levítico capítulo 26. Nos encontramos en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Y la característica también de Levítico es que estaba también lo que decíamos la semana anterior, ¿no? Que si ellos continúan siendo rebeldes, añadiré 7 veces más a sus juicios, ¿no? A sus castigos. Eso una y otra vez, añadiré 7 veces más. Pero siempre la parte de la maldición, de los castigos, es muy superior a la de las bendiciones para que el pueblo sea advertido, para que el pueblo no se le ocurra, no se atreva a provocar a Dios y a ver si Él va a cumplir esta palabra o no. Entonces lo que quería decir es que está refiriéndose tanto a Levítico como a Deuteronomio y bueno, pues lo está diciendo Daniel. Daniel se está refiriendo a esta parte de la Biblia como ya existente. Que Moisés realmente escribió el Deuteronomio y Moisés realmente escribió el Levítico. Y realmente fue así, ¿no? Que lo escribió unos 1000 años antes. Pero esto contrasta con cómo se enseña la Biblia, la palabra, el Antiguo Testamento en este caso, en los seminarios, en el mundo, ¿no? En las iglesias. Normalmente, lo normal es enseñar que, por ejemplo, Deuteronomio, pues fue recopilado todo entero por Esdras, ¿no? Del tiempo de Esdras, bastante posterior, por lo tanto, a Daniel. Pero bueno, también, según ellos, Daniel tampoco fue en el siglo VI antes de Cristo, sino también fue posterior. En fin, de esta manera vemos que están negando lo que dice la Escritura. Está impugnándolo, está diciendo que está equivocado como mínimo, ¿no? Y que son cosas que sin ninguna importancia, sin ningún valor. De esa manera entendemos cómo las iglesias y el cristianismo en Europa, en América, estamos hablando sobre todo de las iglesias históricas, ¿no? Salidas de la Reforma, pues están en el estado que están. Porque si tratan así a la palabra de Dios sin temor de Él, pues lo que decíamos, el Señor, pues ¿cómo no va a castigar esto? ¿Cómo no va a dejar esto sin castigo de aquellos que están impugnando su palabra o dejándola como si fuera algo completamente vano? Bueno, pues entonces vemos que de todas maneras aquí lo que está diciendo es que esto ya estaba escrito 1000 años antes. El pueblo lo sabía, pero el pueblo no había hecho caso, no había hecho atención, no leía la palabra, o si la leía no le prestaba ningún tipo de importancia. Y el Señor ha cumplido lo que estaba anunciado. Lo dice el versículo 12, ha confirmado su palabra, que Él habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal como nunca fue hecho debajo del cielo. Como nunca fue hecho debajo del cielo, como el que fue hecho en Jerusalén. Bien, pues entonces esto es algo importante, porque Dios lo anunció de antemano y cuando Dios habla no es en vano, es para que la gente pare, recapacite y piense que Dios es fiel. Dios cumple todo lo que dice. Y cuando Dios nos da palabras y promesas de bendición, pues las creemos, ¿no? No tenemos ningún problema para recibirlo. ¿Quién no quiere eso, no? Pero vemos que de igual manera que Dios es fiel en cuanto a las promesas de bendición, Dios es igualmente fiel en las promesas y en las advertencias y en las amenazas en cuanto al mal. Siempre es condicional en todo caso. Las promesas del bien es si escuchamos atentamente su voz. Y las amenazas que Él da es si nos apartamos y transgredimos sus mandamientos.
Y si lo hacemos obstinadamente, y si dejamos de escuchar a su palabra que Él envía por sus siervos, pues lo que vemos esta mañana, ¿no? En Hebreos, si Dios castigó toda rebelión, toda incredulidad, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿cuánto más, no? No lo va a hacer ahora. Dios es fiel en todo lo que dice. Muchas veces solamente pues nos centramos en la fidelidad de Dios y hablamos de que Él es el único fiel. Ciertamente que Él no entra en pacto con nosotros porque nosotros previamente seamos fieles. Pero si estamos en pacto con Él, Él es fiel. Pero nosotros hemos de ser fieles. Hemos de ser fieles a Él. Eso es estar en el pacto con el Señor. El Dios está en pacto con un pueblo que le es fiel. Y al pueblo que le es fiel, vemos, pues Él guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos, con los que le son fieles a Él. Bien, pues vemos que todo esto, el versículo 13, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado en favor de nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, para convertirnos en nuestras iniquidades y entender tu verdad. De nuevo, pues lo que veíamos esta mañana del arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento, no lo habían hecho, por lo cual estaban todavía en este estado caído. Y por último, concluyendo esta sección, esta parte de la confesión, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Qué expresión más fuerte, ¿no? Que Dios está velando, que Dios está supervisando, que Dios está pasando revista. Son también sentidos de esta misma expresión. Que Dios ha preparado todas estas cosas y lo tiene todo preparado para que llegue a su debido momento. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, porque pues no obedecimos su voz. Versículo 7. Tuya es la justicia. Justo es Jehová nuestro Dios en todo lo que nos ha venido. Porque nosotros hemos sido infieles, sabiendo la palabra de Dios, sabiendo lo que Él decía. Por lo tanto, nos ha venido, no podía ser de otra manera. Él es justo. La falta es enteramente por parte del pueblo. Y esto es entonces en cuanto a la confesión, y ahora vamos a la súplica, ¿verdad? A la súplica, y de nuevo también comienza por la invocación. Es como si fuera la introducción, el preámbulo, la manera de dirigirnos a Dios. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre como en este día. Hemos pecado y hemos actuado impíamente. Vemos, está invocando el nombre de Dios en quien es Él, como hemos visto, pero también invocando el nombre de Dios en sus obras. Dios también, antes, con Moisés, Él pues liberó a su pueblo que estaba, aquel entonces estaba en Egipto, no había sido dispersado por sus pecados, pero el pueblo acabado en esclavitud, y el Señor lo liberó de la esclavitud y lo sacó a libertad y lo llevó a la tierra que le había prometido. Entonces es sobre la base del nombre de Dios, sobre la base de quién es Dios, sobre la base de sus obras, que Dios pues ahora también se dirige a Dios para que Él escuche. Versículo 14, 15, sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste el nombre como este día. Oh Señor, versículo 16, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y todo tu pueblo son dados en oprobio a los que están a nuestro alrededor. Esta es la súplica principal. Apártese ahora tu ira
y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Apártese, versículo 17, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado por causa del Señor. Cuando el Señor oculta su rostro, esa es la muestra de que está airado, de que está, airado por el pecado de su pueblo o contristado por el pecado de su pueblo. Entonces aparta su rostro y entonces el pueblo está sin la presencia y sin la bendición de Dios y sin su apoyo. El pueblo es debilitado cada vez más. En vez de tener la presencia, el apoyo de Dios, la fuerza de Dios, como hemos cantado en el Salmo 144, como se puede cantar en el Salmo 18, pues somos cada vez más derrotados ante nuestros enemigos hasta llegar a quedar sin ningún tipo de fuerza. Bien, todo esto es lo que está ahora diciendo. Que revierta esa ira, que la aplaque, que se aplaque para con su pueblo, y que vuelva otra vez y que resplandezca su rostro, y de esa manera el pueblo sea restaurado y el pueblo pueda volver a Jerusalén. Versículo 17, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Vemos. Lo hace esto, el siglo XVIII, apoyándose no en la justicia de uno, no en las obras de uno, del pueblo. Ha confesado que por parte nuestra, por parte del pueblo, es solamente la culpa y solamente la falta, es solamente en base a la misericordia, a la clemencia, a la fidelidad de Dios en el pacto y también a la justicia de Dios. Es la justicia de Dios y no la nuestra, es la justicia de Dios en la que Él se está aquí apoyando. En el versículo 18, no derramamos nuestros ruegos confiados en nuestras justicias, sino en tus mucha misericordia. Oh Señor, oye, oh Señor, perdona, oh Señor, presta oído y actúa. Vemos ese insistente y está aquí derramando el Señor. No tardes por causa de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y esto es, digamos, la frase final, el punto final. A pesar de todo, tu nombre sigue estando con nosotros. A pesar de todo, el Jerusalén tiene el templo, pero el templo está en ruinas. Tu nombre sigue estando con nosotros, pero entonces tu nombre, en vez de estar en alto, a los ojos de los pueblos que están alrededor, lo menosprecian. Entonces vemos, esto es el punto final, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo, como nosotros hacemos ahora, porque nosotros nos reconocemos, porque nosotros somos tuyos de tu pueblo. Bien, pues entonces, esta es la súplica, que aparte su ira y que dé otra vez su bendición. Sin la bendición de Dios, sin la presencia de Dios, todo esfuerzo, aunque sea el más pequeño, parece subir a una montaña, escalar a una pared, ¿no? Que no se alcanza, que no se avanza, que no se hace, que no se consigue, que al contrario se va esquilmando, nos vamos pues desgastando, nos vamos pues disgregando, ¿verdad? Acabamos como las ovejas, ¿no?, de Mateo capítulo 10, que están pues cansadas, que están agotadas, que están esquilmadas, ¿no?, por falta de un pastor. Por supuesto, Cristo está siempre juntamente con su pueblo, pero cuando no está su presencia para bendecir, nos ocurre y nos vienen todas estas cosas. Entonces podemos pasar brevemente a la aplicación de todo esto.
Porque podemos aplicar esto a nuestras oraciones personales, pero también podemos hacerlo para orar por la Iglesia. Cuando hablo de la Iglesia, hablo del estado presente, de la Iglesia en general, en nuestro tiempo. Fijémonos, David está haciendo esto, ¿por qué? Acordemos de la semana anterior, porque hizo el cómputo, hizo los cálculos en oración y vio que el tiempo se ha cumplido. Y entonces es tiempo, por lo tanto, de actuar. Es tiempo, por lo tanto, de volvernos. ¿Quién se va a volver a Dios? ¿Quién de entre el pueblo? ¿Quién de entre todos va a hacer el volverse a Dios para que el pueblo sea restaurado? ¿Quién? Pues es la responsabilidad de Daniel. La responsabilidad de aquel a quien Dios le dio ese entendimiento, le dio esa comprensión, ¿verdad? Y él se volvió. ¿Quién de entre el pueblo oró? ¿Solo Daniel? Y Daniel está orando en nombre de todo el pueblo. Daniel está orando, identificándose con todo el pecado del pueblo. Daniel podría decir, a título individual, yo no he hecho nada de esto. Yo soy un individuo, yo soy una persona. Eso lo hicieron, eso es del pasado, ¿verdad? Eso fue del tiempo de mis abuelos. O a lo mejor de hace 200, 300 años. Y eso no me toca nada a mí. Pero vemos que Daniel se sabe que forma parte del mismo pueblo, que está en medio de ese pueblo, que él ha recibido también en su propia vida, en su propia historia, en su propia biografía. Por todo esto, porque si no hubiera sido así, él no hubiera ido a Babilonia, él no habría sido deportado. Y esto es también una cosa importante a darnos cuenta, porque el pecado también, o los juicios, o los castigos que Dios envía, ¿verdad?, al pueblo, llámese la iglesia en este caso, pero en general, ¿no?, nos marca a nosotros, nos marca nuestra propia manera de ser, nuestra propia identidad, nuestra propia historia. Y de esa manera, cuando nos identificamos por este pecado, no estamos haciendo algo que no nos corresponde, porque también, de alguna manera, es nuestro, porque formamos parte de este mismo pueblo, porque hemos nacido en este mismo pueblo, porque el tiempo presente en el que nos estamos, que no es normal, es a causa de este pecado, del pueblo, y nosotros formamos parte de él. Bien, pues entonces, él se identifica por el pecado del pueblo. Bien. Y ora para que el Señor restaure. ¿Cómo? Bien. ¿El pueblo era consciente de esta oración de Daniel? No, ¿verdad? El pueblo estaba disperso en todas las ciudades, ¿verdad? Y ni se enteraba. ¿Cómo se iba a enterar? Sin embargo, Daniel estaba orando al Señor. Y el Señor, desde los cielos, ¿qué hizo? Tal como él pedía. Oyó. Inclinó su oído. Vio. ¿Y entonces qué hizo? Respondió. Y en el primer año de Ciro, en ese mismo año, movió el corazón del rey, aquí le llaman Darío, como decíamos ayer, es Ciro, para dar el decreto de que el pueblo regrese a su tierra. El Señor respondió la oración de Daniel. ¿La respondió? La respondió, y fue la oración de solo Daniel. La oración de solo Daniel. Bien, pues esto es, si nos damos cuenta, bastante significativo, ¿verdad? Porque también nosotros estamos esperando tiempos de restauración, tiempos en los que el Señor se vuelva a su pueblo y regrese a su pueblo del estado en el que está, a su iglesia en el estado en el que está. ¿Cuál es el estado en el que nos encontramos? De dispersión. Estamos en la dispersión, en la diáspora. Estamos cada uno pues en una región, en una provincia, aislados unos de otros. No es la iglesia como un solo hombre la que se ve, la que se levanta, la que da la palabra al mundo. No.
esta parte, digamos, de la iglesia que era, digamos, como un solo hombre, ha quedado, sí, como un solo hombre, pero está bajo el poder del anticristo, que es el Papa de Roma. Y ellos, sí, siguen siendo uno, ¿verdad? La iglesia dicen católica, una. ¿Y nosotros qué somos? Pues somos las pequeñas congregaciones, las pequeñas iglesias, pequeñas denominaciones, ¿no? Que son, pues, los restos en nuestros días de iglesias nacionales que están, pues, mezcladas en los distintos países, aquí y allá. ¿Y qué fuerza tenemos nosotros? ¿Qué fuerza nosotros tenemos contra el anticristo? ¿Qué fuerza tenemos nosotros contra este mundo en rebeldía? Ellos nos toman en serio. Ellos ha caído el terror de nuestro pueblo sobre ellos, como leíamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. No, ¿verdad? ¿Qué hemos de hacer? Orar. Y ya digo, podemos hacer, sí, como hacen, ¿no?, las oraciones ecuménicas, ¿no? Los movimientos de oración ecuménicos, que involucran a muchas iglesias, incluida la iglesia romanista, que está todavía bajo el anticristo. Y sí, están orando para que el Señor restaure su iglesia, pero eso no lo mientan, eso no lo notan, eso no lo denuncian. Y sí que oran, sí, pero el anticristo sigue ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar, ¿verdad? Orar para que el Señor nos vuelva, orar para que el Señor nos regrese. Y pensemos que si estamos también en este estado de dispersión, no es solamente por causa del anticristo. También hay una parte de responsabilidad nuestra en cuanto estas divisiones tengan que ver con algo en nosotros, con faltas en nosotros, con pecados en nosotros. Y hemos de pensar esto: las divisiones en el cuerpo de Cristo visible son pecado. Son pecado. Y hemos de reconocerlo, y hemos de pedir a Dios que perdone, que mueva los corazones, para que las iglesias dispersas, inconexas, etc., lleguen, por supuesto, a la misma comprensión de la palabra de Dios. No ha de ser entonces una unidad, digamos, en la infidelidad a la palabra de Dios. No ha de ser una unidad en la rebeldía a los mandamientos y a los estatutos de Dios. No ha de ser eso, ni a las enseñanzas. Pero hemos de anhelar y pedir: oh Señor, ten misericordia por tu gran nombre. Porque vemos, Jesucristo tiene su cuerpo, que es la Iglesia Universal. Y lo que se le hace a la Iglesia Universal se le hace a Jesucristo, ¿no? Veíamos en Hechos 9, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a los cristianos, porque estaba persiguiendo a la Iglesia. Bien, pues entonces hemos de pensar que este cuerpo de Cristo no se manifiesta uno ante el mundo. Y en realidad lo es, porque la iglesia invisible es una. Y hemos de manifestar esa misma unidad visible. La gente ha de verla, para que, como dice el Salmo 48, aun los reyes, ¿no?, al ver pues los edificios, los torres, los muros, los antemuros, los palacios de esta Sión, de esta Jerusalén, de esta iglesia católica, universal y una, sean sobrecogidos de terror y huyan despavoridos ante su presencia.
Es lo que hemos de orar. Y fijémonos, ¿no? Lo que dice el versículo 13, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras iniquidades y de nuestros traspasos. Ese es el problema muchas veces. No hemos orado a Dios. Pero basta con que una sola persona lo haga, para que Dios oiga desde los cielos cuando ha venido el tiempo de actuar. Pues quiera Dios que así sea.